En las áridas tierras fronterizas del suroeste americano, donde la sangre y el honor escriben la historia en la arena, el destino dio un giro inesperado. Un joven guerrero apache sostiene en sus brazos a un soldado de caballería estadounidense, moribundo, y sus miradas se cruzan en un momento que cambiará para siempre la frontera. El último aliento del soldado lleva consigo algo más que su espíritu. Lleva su nombre, un regalo que se convertiría en escudo y carga. Este niño apache, guiado por la sabiduría ancestral, toma una decisión extraordinaria: entrar en el mundo del hombre blanco con la identidad de ese soldado. A medida que asciende en el escalafón de la caballería, cada acto de valentía tiende un puente entre dos mundos divididos durante mucho tiempo por la desconfianza y el derramamiento de sangre. Pero, ¿cuánto tiempo puede un hombre caminar entre dos mundos antes de verse obligado a elegir un bando? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos sigues. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol poniente pintaba de rojo sangre las rocas del desierto, mientras el soldado Thomas Blackwood luchaba por respirar por última vez. Su uniforme azul de caballería, ahora manchado de polvo del desierto y sangre, le pesaba sobre el cuerpo moribundo. El joven guerrero apache que lo sostenía había aparecido como un espíritu de entre las sombras, materializándose después de que la escaramuza se hubiera cobrado la vida de toda la patrulla de Blackwood. En su estado febril, Blackwood no veía a un enemigo, sino a un alma gemela, joven y sin mancha del odio que lo había llevado a ese remoto cañón. Los ojos del muchacho reflejaban una sabiduría superior a su edad, reflejando la luz moribunda como obsidiana pulida. Sus manos, gentiles, acunaban la cabeza de Blackwood, ofreciéndole consuelo donde debería haber habido desprecio. «Agua», susurró Blackwood, moviendo apenas los labios resecos. El apache lo entendió y acercó un recipiente de arcilla a la boca del soldado. Mientras bebía, los dedos temblorosos de Blackwood encontraron la insignia de la caballería, en su cuello el latón deslucido por meses de sol del desierto. «Tu nombre», dijo el niño en un inglés entrecortado, palabras aprendidas de los comerciantes y los exploradores. «Dímelo». La mente de Blackwood se trasladó a su hogar en 1900, Virginia, a la familia que nunca conocería su destino. «Thomas», logró decir. «Thomas Blackwood, del 4º Regimiento de Caballería». Sus dedos jugaron con la insignia y la arrancaron. «Tómala. Mi padre me precedió, y su padre a él». El niño apache aceptó el regalo, consciente del peso de lo que le estaban entregando. En su cultura esos momentos tenían un gran poder. El nombre del moribundo, su propia esencia, se le ofrecía como un legado sagrado. «¿Por qué?», preguntó el niño, con un hilo de voz. Blackwood enfocó la mirada por última vez. «Porque veo en ti lo que ellos nunca vieron en nosotros, la oportunidad de ser diferentes». Su cuerpo se estremeció por el esfuerzo de hablar. Prométeme que le darás sentido». El niño habló en su lengua materna, una plegaria a los espíritus, y luego pasó al inglés. «Lo prometo, Thomas Blackwood. Tu nombre vivirá con honor». Una leve sonrisa se dibujó en los labios del soldado. Su mano libre buscó el rosario en su bolsillo, desgastado por años de plegarias preocupadas. Lo apretó contra la palma del niño junto a la insignia. «Entonces quizá haya esperanza después de todo». Los últimos rayos de sol se reflejaron en la insignia de latón cuando Blackwood aflojó el agarre. Sus ojos, ahora claros y tranquilos, se fijaron en el horizonte lejano, donde aparecían las primeras estrellas. El niño apache lo abrazó hasta que exhaló su último aliento, hasta que el cuerpo quedó inmóvil entre sus brazos. Levantándose lentamente, el niño apretó ambos tesoros, la insignia y el rosario, contra su pecho.
Volvió a hablar en 1900 su lengua materna, una promesa a los espíritus y al alma de Thomas Blackwood. No se trataba de una simple apropiación de un nombre, sino de un pacto sagrado. Entraría en el mundo de los blancos no como espía o enemigo, sino como puente entre dos pueblos que habían olvidado su humanidad común. Cuando la oscuridad se apoderó del cañón, comenzó la solemne tarea del entierro. Cada piedra colocada era una plegaria, cada puñado de tierra una promesa. Cuando llegara el amanecer, no quedaría rastro alguno de la escaramuza, ni señal alguna de la muerte que había tenido lugar allí. Solo quedaría un pequeño montículo, marcado con una cruz hecha con madera del desierto, para conmemorar el lugar donde un alma había fallecido y otra se había transformado. El niño, que se convertiría en Thomas Blackwood, echó una última mirada al montículo antes de desaparecer en la noche que se cercía. El peso de la insignia contra su pecho era igual al peso del destino, que ahora se posaba sobre sus hombros. En algún lugar en la distancia, un coyote aulló, una señal de los espíritus. Su camino estaba trazado, aunque ni siquiera los antepasados podían decir a dónde le llevaría. El amanecer aún no había tocado el cielo oriental cuando el niño llegó al campamento de su pueblo. La pluma sagrada de águila que lo identificaba como buscador de visiones aún colgaba de su cabello, aunque ahora tenía un peso diferente. Entre su pueblo, esas plumas se ganaban con actos de valentía o sabiduría. La suya le había sido entregada por el curandero antes de su viaje, como muestra de fe en la búsqueda de un propósito del joven guerrero. El humo de las hogueras moribundas dibujaba finas líneas contra las estrellas mientras se movía en silencio entre las cabañas donde dormían. Fuera de la morada del curandero, el viejo oso estaba sentado como si hubiera estado esperando toda la noche, con el rostro curtido por el tiempo que no revelaba nada de sus pensamientos. «Has vuelto cambiado, río corriente», dijo el anciano pronunciando el nombre de pila del muchacho, sabiendo que sería la última vez que lo oiría. «Los espíritus te han marcado». El chico, que ya no era Running River, pero aún no era del todo Thomas Blackwood, se arrodilló ante su mentor. Sacó de su bolsa de medicina la insignia de la caballería y el rosario y los dejó en el polvo entre ellos. Old Bear entrecerró los ojos al ver los símbolos del hombre blanco. «He tomado un nombre», dijo el chico en su idioma, eligiendo cada palabra con cuidado. «El moribundo me lo dio libremente, con un propósito». Viejo Oso levantó la insignia y observó cómo reflejaba la luz del amanecer. «Los nombres tienen poder. Tomar el nombre de un hombre blanco es tomar su camino». Dejó la pieza de latón con cuidado deliberado. «Dime lo que te han mostrado los espíritus». Y así, el muchacho habló de su búsqueda de la visión, de cómo el águila lo había llevado a ese cañón empapado de sangre, de cómo el soldado moribundo había visto en él un puente entre mundos. Mientras hablaba, más miembros de la tribu se despertaron y se reunieron en un círculo cada vez más amplio a su alrededor. Entre ellos estaba su madre, con el rostro cerrado por la preocupación y el orgullo. «Los ancianos hablan de una época anterior al odio», dijo Old Bear cuando el niño terminó, «cuando pueblos diferentes podían compartir las mismas tierras y comerciar en paz». Cogió el rosario y dejó que las cuentas se deslizaran entre sus dedos. «Pero ese tiempo ya pasó, hace mucho. El hombre blanco toma todo lo que toca y lo cambia. Quizá por eso los espíritus han elegido este camino», respondió el niño. «Para cambiarlos como ellos, nos cambiarían a nosotros». Un murmullo recorrió la multitud reunida. Aquellas palabras tenían el peso de una profecía. El viejo oso permaneció impasible mientras observaba al joven guerrero que tenía delante. Finalmente cogió su bolsa de medicinas y sacó un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo. «Hace 3 noches soñé este momento», dijo el anciano, desenvolviendo el paquete para revelar hierbas sagradas y pigmentos. «Los espíritus
Me mostraron a un guerrero que llevaba 2 pieles y caminaba por 2 caminos que se convertían en uno. Entonces no lo entendí. Ahora sí. El curandero comenzó a mezclar los pigmentos con aceites sagrados, moviendo sus dedos nudosos con precisión experta. Si este es realmente tu camino, debes ser marcado por ambos mundos. Te daremos la protección de los antepasados antes de que tomes el nombre de este hombre blanco. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte oriental, Viejo Oso, comenzó la ceremonia. Cantos sagrados llenaron el aire mientras pintaba símbolos ancestrales en el pecho y el rostro del niño, símbolos de protección, de sabiduría, del vínculo eterno entre un guerrero y su pueblo. La madre del niño se adelantó y le quitó la pluma de águila del pelo. Con lágrimas en los ojos, la entrelazó en una nueva pulsera de cuero y tendones. «Llévala escondida», le dijo, asegurándola alrededor de su muñeca, «que te recuerde quién eres cuando camines entre ellos». La ceremonia continuó mientras el sol se elevaba. Los guerreros de la tribu se adelantaron uno a uno, cada uno añadiendo sus propias oraciones y ofrendas. Una piedra para la fuerza, una pluma de halcón para la visión, una punta de flecha para la protección. El último fue Viejo Oso, que Pecho puso una pequeña bolsa de medicina en las manos del niño. «En ella están las hierbas sagradas de nuestro pueblo», dijo el anciano. «Cada noche quema una pequeña porción. Deja que el humo lleve tus oraciones a los antepasados, que te recuerde la verdad que hay en tu corazón». Sus ojos se clavaron en los del niño con intensa ferocidad. «Vas a recorrer un camino peligroso, uno que nadie ha recorrido antes. Recuerda que no solo llevas el nombre de este hombre blanco, sino también las esperanzas de nuestro pueblo». El niño, que se convertiría en Thomas Blackwood, aceptó cada regalo, cada responsabilidad, sintiendo que el peso de su elección se asentaba más profundamente en sus huesos. Cuando la ceremonia llegó a su fin, pronunció sus últimas palabras como Running River. «Haré que ambos nombres se sientan orgullosos», prometió. «El que me dieron al nacer y el que me han dado ahora». Old Bear asintió lentamente. «Entonces vete con nuestras oraciones, Thomas Blackwood, que tus 2 caminos nos lleven a todos a la paz». En una cabaña abandonada de tramperos, en lo alto del Mogollon Rim, donde los bosques de pinos se encontraban con el borde del desierto, Thomas Blackwood estaba renaciendo. El diario raído yacía abierto ante él, con las páginas gastadas por el uso. Lo había encontrado en la alforja del soldado, recuperado en secreto del cañón, donde se habían cruzado sus caminos. Cada página era una ventana a un mundo en el que pronto tendría que vivir con la misma naturalidad que en el suyo. «Querida madre», ensayó en voz alta, siguiendo la cuidadosa letra que tenía ante él. «La frontera no es como la imaginábamos. En Virginia». Su dedo recorrió cada letra, mientras su lengua se esforzaba por pronunciar las palabras tal y como las habría dicho Thomas Blackwood. El acento era lo más difícil, la forma en que los hombres blancos pronunciaban las palabras con la boca abierta, como pájaros listos para alzar el vuelo. La única habitación de la cabaña se había convertido en un teatro para su transformación. Un espejo roto, rescatado de un carro quemado, colgaba de la pared de madera. Se quedaba horas delante de él, observando su rostro mientras hablaba, entrenando sus rasgos para que se movieran como los de Thomas. La letra del verdadero Thomas le daba pistas sobre su naturaleza, letras que fluían con elegancia culta, pero que ocasionalmente mostraban el entusiasmo de la confianza de un joven. «Me encuentro cuestionando lo que mi padre siempre nos dijo. Sobre estas tierras», leyó en una página con las esquinas dobladas, y luego se detuvo, impresionado por las palabras que seguían. «La gente de aquí no es la gente salvaje de los cuentos de nuestra infancia.
Hay sabiduría en sus costumbres, si tan solo pudiéramos verla. No se le escapó la ironía de estas palabras, escritas por el hombre cuyo nombre ahora llevaba. Pasó a una nueva entrada. El teniente Collins habla de ellos como animales, pero yo he visto jugar a sus hijos, he visto llorar a sus madres. Aman, temen y esperan como nosotros. Seguro que hay una manera. La entrada terminaba ahí, con la tinta manchada por lo que podrían haber sido gotas de lluvia o lágrimas. Thomas, el nuevo Thomas, cerró el diario con cuidado. Afuera, el viento agitaba los pinos y sus susurros le recordaban los cantos sagrados de su pueblo. Se acercó a la pequeña ventana de la cabaña y observó cómo dos mundos se fundían en el paisaje. El desierto se extendía sin fin hacia el sur, mientras que detrás de él las montañas se alzaban como antiguos guardianes. De debajo de la camisa, sacó el brazalete de plumas de águila que le había tejido su madre. Su presencia contra su piel era un recordatorio constante de quién había sido, de quién seguía siendo en su corazón. Pero el hombre del espejo ahora hablaba con acento de Virginia, escribía cartas con una letra fluida y conocía las oraciones que acompañaban al rosario. Un ruido exterior lo puso en alerta, se acercaban caballos. Se movió en silencio hacia la ventana trasera de la cabaña, convirtiéndose una vez más en el guerrero que sabía leer el lenguaje de la tierra. Dos jinetes, a juzgar por sus siluetas, probablemente una patrulla de Fort Apache, seguían el rastro del viejo trampero que pasaba a menos de 100 metros de su refugio. Thomas recogió rápida pero metódicamente el diario y sus hojas de práctica, y los deslizó bajo una tabla suelta del suelo. Luego se colocó en las sombras, observando, evaluando. La patrulla pasó sin girar hacia la cabaña. Sus voces, llevadas por el viento, hablaban de las mujeres del fuerte y se quejaban del café. Cada palabra era una lección, cada inflexión era cuidadosamente anotada y almacenada. Cuando se hubieron ido, recuperó el diario y pasó a la última entrada. Las páginas aún estaban impecables, sin marcas del paso del tiempo. Me pregunto si un hombre puede comprender verdaderamente a otro hasta que ha caminado en su lugar, visto a través de sus ojos. Quizás eso es lo que necesitan estos territorios, hombres que puedan tender puentes, que puedan hablar con ambas partes del conflicto. Si vivo para completar esta patrulla, las palabras terminaban ahí. El resto de la página estaba en mumicintoso blanco. Thomas tocó suavemente el espacio vacío, sintiendo el peso de la herencia en ese pensamiento inconcluso. En los días siguientes, continuó con sus preparativos. Practicó su firma hasta que quedó igual a la del diario. Memorizó los detalles de Virginia que salpicaban las entradas y aprendió a moverse, hablar y pensar como Thomas Blackwood. Pero, en los momentos de silencio, entre la práctica y la preparación, se encontró añadiendo sus propios pensamientos a las páginas en blanco del diario, escribiendo primero en su lengua materna y luego traduciendo al inglés. Dos voces emergían de la misma mano, dos visiones del mundo se fusionaban en algo nuevo. Al igual que la tierra que se veía desde su ventana, donde el desierto se encontraba con el bosque, él se estaba convirtiendo en un lugar donde los mundos podían encontrarse y transformarse. Fort Verde se alzaba en el desierto como un espejismo geométrico, con sus paredes de adobe blanqueadas por el sol de Arizona. Thomas se acercó a pie, con la ropa de civil recién adquirida cubierta de polvo del viaje. Los papeles de alistamiento que llevaba en la cartera le parecían carbones ardientes contra su costado, documentos minuciosamente falsificados a partir del diario original de Thomas. Cada trazo de la pluma era una plegaria para que resistieran el escrutinio. En la puerta del fuerte, dos centinelas se enderezaron desde sus posiciones relajadas. Thomas se obligó a caminar con la confianza despreocupada de un hombre que regresa a territorio familiar,
aunque su corazón latía con ritmo de guerra bajo las costillas. «Decida qué desea», le gritó el centinela más viejo, con la mano apoyada casualmente en su revólver enfundado. Thomas Blackwood, antiguo miembro del 4º Regimiento de Caballería, respondió con un acento de Virginia tan suave como el agua de un arroyo. «Vengo a reengancharme tras recuperarme de las heridas sufridas en territorio apache». El centinela más joven entrecerró los ojos. Blackwood creía que esa patrulla había desaparecido hace 3 meses. «Todos menos yo», dijo Thomas, dejando que la tristeza se reflejara en su voz. «Nos encontraron unos comerciantes y nos curaron en la misión cerca de Tucson». La historia estaba cuidadosamente elaborada a partir de detalles del diario del Innocent verdadero Thomas. La misión se mencionaba varias veces como lugar de refugio para soldados heridos. El centinela más viejo, el sargento Mills, según su insignia, lo estudió con ojos curtidos. «Tendrá que hablar con el capitán Reynolds. Él se encarga del reclutamiento desde que el teniente Potter recibió esa flecha el mes pasado». Thomas asintió, dándose cuenta de que la mención casual de la violencia tenía como objetivo poner a prueba su reacción. Mantuvo el rostro impasible, sin mostrar miedo ni interés excesivo. El verdadero Thomas había escrito sobre esos retos sutiles, sobre cómo los soldados veteranos evaluaban a los nuevos a través de pequeñas observaciones. Dentro de los muros del fuerte, la vida transcurría con precisión militar. Thomas siguió al sargento Mills más allá del patio de armas, donde se ejercitaban los caballos de la caballería, y pasó por delante del comedor, donde flotaba el olor a café y bacon. Cada paso era una negociación entre 2 mundos. Moverse como un soldado mientras mantenía la alerta que le había mantenido con vida en territorio apache. La oficina del capitán Reynolds era austera y funcional, y solo se distinguía por un mapa de los territorios que cubría una de las paredes. El capitán era un hombre compacto, con las sienes canosas y los ojos que habían visto demasiada justicia fronteriza. «Blackwood», ha dicho. Reynolds estudió los papeles de alistamiento. «Un chico de Virginia, si no recuerdo mal los registros». «Sí, señor, Charlottesville». Thomas se puso firme, tal y como describía el diario. «Tu regreso es muy oportuno». Reynolds dejó los papeles a un lado. «Hemos registrado un aumento de la actividad apache en el sector donde desapareció tu patrulla. No sabrás nada al respecto, ¿verdad?». La pregunta tenía un doble sentido. Thomas miró fijamente al capitán. «Solo lo que vi antes de recibir una flecha en el hombro, señor. Después perdí el conocimiento. Los comerciantes que me encontraron dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido a la pérdida de sangre». Reynolds se reclinó en su silla y tamborileó con los dedos sobre el escritorio. «Enséñamela». Sin dudarlo, Thomas se desabrochó el cuello de la camisa, dejando al descubierto la cicatriz que había cultivado con esmero durante los últimos meses. Una herida de cuchillo, deliberadamente situada y dejada curar de forma fea, que coincidía con la ubicación descrita en las últimas entradas del diario del verdadero Thomas. Los ojos del capitán se suavizaron ligeramente. «Qué asunto tan desagradable. Tu anterior comandante escribió cosas buenas sobre tu destreza con el caballo y el rifle. Nos vendrían bien ambas cosas, especialmente ahora». Sacó un documento nuevo de su escritorio. «Suponiendo que el cirujano militar te dé el alta, bienvenido de nuevo al 4º Regimiento de Caballería, soldado Blackwood». Thomas se permitió una pequeña sonrisa de gratitud. «Gracias, señor. Me alegro de estar de vuelta». La palabra hogar se le atragantó en la garganta, con un significado que el capitán no podía imaginar. Al salir de la oficina con sus nuevas órdenes, Thomas tocó la pulsera de plumas de águila que ocultaba bajo la manga. Ahora tenía 2 hogares, 2 lealtades y un camino entre ellos que se hacía más claro con cada paso.
A sus espaldas, oyó a Reynolds murmurarle a su secretario: «Envía un mensaje al mando de la división. Diles que hemos recuperado a una de nuestras ovejas perdidas». Thomas salió a la luz del sol del patio de armas, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Por encima de él, un águila volaba en círculos contra el brillante cielo azul. Quizá una señal de los espíritus, o simplemente un recordatorio de que, en la naturaleza, como en la vida, sobrevivir a menudo significaba aprender a volar entre diferentes alturas. El pequeño espejo de latón reflejaba la luz de la luna creciente mientras Thomas estudiaba su reflejo en las sombras de los barracones. Cada mañana y cada noche, este ritual lo arraigaba en su identidad adoptiva. El espejo que había comprado a un mercader ambulante a cambio de 2 días de paga se había convertido en una herramienta y un talismán. En su superficie ligeramente deslustrada, veía a Thomas Blackwood emerger con más fuerza cada día que pasaba. «Blackwood, ¿piensas admirarte toda la noche?» La voz pertenecía al soldado James Cooper, un joven desgarbado de Pensilvania que había reclamado la litera junto a la de Thomas. «Algunos intentamos dormir aquí. Solo estoy revisando esta herida en el hombro», respondió Thomas, con el acento de Virginia que ahora le salía casi con naturalidad. «A veces todavía me molesta». Cooper se incorporó de repente interesado. «¿Esa herida de flecha apache? Cuéntame otra vez. ¿De verdad arrastraste 3 millas con ella clavada?» La historia había ido creciendo con cada vez que la contaba, como suelen hacer las historias entre soldados. Thomas la había elaborado cuidadosamente a partir de fragmentos de experiencias reales, tanto propias como registradas en el diario original de Thomas. «No hay mucho que contar que no sepas ya», esquivó. «Todavía tengo la memoria confusa por la pérdida de sangre. En realidad, el recuerdo de aquel día era nítido. El verdadero Thomas Blackwood muriendo en sus brazos. La sagrada transferencia de nombre y propósito. Pero allí, en el fuerte, la verdad era más peligrosa que cualquier mentira. Los barracones se sumieron en los sonidos de la noche. Ronquidos, el crujir de las camas de cuerda, el aullido lejano de los coyotes a la luna. Tomás se recostó y, distraídamente, acarició la pulsera de plumas de águila que ocultaba bajo la manga. En la oscuridad, podía sentir cómo coexistían sus dos yoes. El guerrero apache que estudiaba a sus enemigos desde dentro y el soldado de caballería que poco a poco se ganaba su confianza. El amanecer llegó temprano a Fort Verde. Thomas se levantó antes que la corneta, tal y como le había enseñado su pueblo, y aprovechó los momentos de silencio para concentrarse. La inspección matutina trajo un nuevo reto. El cirujano del puesto, el doctor Harrison, había solicitado su presencia en la enfermería. «Examen rutinario», dijo el médico indicando a Thomas que se quitara la camisa. «El capitán Reynolds quiere que todos los heridos recuperados sean declarados aptos para el servicio». Thomas obedeció, con el corazón firme a pesar del riesgo. Se había preparado para esto, conocía cada detalle de la herida que debía estar allí. El tejido cicatricial real se había conseguido mediante una cuidadosa manipulación, una mezcla de los conocimientos curativos de su pueblo y el agravamiento deliberado de la herida para que coincidiera con el patrón esperado. Los dedos del Dr. Harrison palparon la cicatriz con profesionalidad. «Las heridas de flecha suelen dejar una marca más limpia», comentó. «Esta es bastante irregular. Los comerciantes que me encontraron tuvieron que cortarla», explicó Thomas, utilizando la historia que había ensayado innumerables veces. No eran precisamente condiciones quirúrgicas. El médico tarareó pensativo mientras tomaba notas en su cuaderno. «Y estas otras cicatrices, menuda colección para un joven». Thomas sintió un escalofrío a pesar del calor de la mañana. Algunas de las marcas de su cuerpo eran de su entrenamiento como guerrero,
otras de batallas que el verdadero Thomas Blackwood nunca había visto. Esta es una tierra dura, señor. No todas son del servicio militar. Los ojos de Harrison se detuvieron en una cicatriz ritual cerca de la clavícula de Thomas, una que cualquier apache reconocería como la marca de un guerrero. Pero la mirada del hombre blanco pasó por alto su significado y solo vio la violencia aleatoria de la vida en la frontera. Bueno, todo parece haber cicatrizado correctamente, concluyó el médico, aunque te recomendaría hacer ejercicios para mantener la flexibilidad en ese hombro. No querríamos que se te entumeciera en el momento menos oportuno. Al salir de la enfermería, Thomas caminó por el patio de armas, respondiendo a los saludos de los soldados que pasaban. Tras 3 semanas de engaño, se estaba ganando la reputación de soldado tranquilo y competente, de esos en los que los demás confían para cumplir con su deber sin quejarse. Era una reputación que le serviría para su propósito más profundo. En los establos, donde se había ofrecido voluntario para realizar tareas adicionales, Thomas encontraba momentos de paz. A los caballos no les importaba la identidad de un hombre. Juzgaban por el tacto y la intención. La forma en que su pueblo trataba a los caballos se había trasladado perfectamente al trabajo de caballería, lo que le valió la aprobación silenciosa del maestro de caballeriza. «Tienes un don, Blackwood», comentó el sargento Mills, observando a Thomas domar a un caballo especialmente fogoso. «No hay muchos hombres que sepan leer a un caballo así». Thomas se permitió una pequeña sonrisa. «Me lo enseñó mi padre», dijo, lo cual era cierto, aunque su padre le había enseñado la sabiduría apache sobre los caballos, no las habilidades de las plantaciones de Virginia que daban a entender sus palabras. El sargento asintió con aprobación. «Sigue así y quizá asciendas. El ejército siempre necesita buenos jinetes». Más tarde, mientras la puesta de sol teñía de oro las paredes de adobe, Thomas se puso firme para la retirada, la ceremonia de arriado de la bandera que marcaba el final de cada día. Cuando sonó la corneta y descendieron las banderas, sintió el peso de su doble existencia. En su corazón recitó las plegarias de su pueblo mientras sus labios se movían en silencio siguiendo el ritual del hombre blanco. El espejo de su cuarto reflejaba un solo rostro, pero su alma conocía a ambos y de alguna manera imposible se estaban convirtiendo en el mismo hombre. El amanecer pintaba las montañas Dragoon de tonos rojos y dorados cuando la partida de guerra apache atacó. Thomas los había percibido mucho antes, leyendo señales que sus compañeros de caballería pasaban por alto. Rocas removidas, el vuelo repentino de un halcón, el sutil desplazamiento de las sombras matinales. Pero advertir a la patrulla demasiado pronto habría suscitado preguntas que nadie estaba preparado para responder. La espada de caballería que llevaba en la cadera aún no había sido probada, ya que se la habían entregado solo 2 días antes. Ahora, mientras los disparos estallaban, desde las rocas, esa espada demostraría si realmente pertenecía a los soldados de azul de Fort Verde. «¡Emboscada! ¡A las 3 en punto!», gritó el sargento Mills en medio del caos. «¡Desmontad y poneros a cubierto!». Thomas reaccionó con la fluida elegancia de sus 2 tradiciones. Guerrero apache y soldado de caballería, moviéndose como uno solo. Guió a su caballo detrás de una roca con una sutil presión de la rodilla y luego se deslizó al suelo con un movimiento que delataba sus años en la silla de montar. A su alrededor, otros soldados se apresuraban a tomar posición, algunos moviéndose con facilidad adquirida con la práctica, otros mostrando el pánico de su primera batalla real. El soldado Cooper, el joven de Pensilvania, se había quedado paralizado en su silla de montar. Thomas vio el destello revelador del cañón de un rifle que seguía al chico desde la cresta de la colina. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y tiró a Cooper de su montura justo cuando un disparo rasgó el aire de la mañana.
«Quédate agachado», ordenó Tomás, con su acento de Virginia imperturbable incluso en ese momento. «Mira las rocas, no los destellos. El tirador se moverá después de cada disparo». Cooper asintió con los ojos muy abiertos pero concentrados. Thomas le había estado enseñando técnicas de rastreo durante sus patrullas, sin revelarle nunca su verdadero origen. Ahora, esas lecciones podrían salvar la vida del chico. Desde su posición, Tomás podía leer el desarrollo de la batalla como pocos. Reconoció el patrón de ataque. Era el que utilizaba su propio pueblo cuando se enfrentaba a un enemigo superior en número. El grupo de guerreros no intentaba aniquilarlos, sino que estaba acorralando a la patrulla hacia un cañón sin salida donde les esperaba una fuerza mayor. «¡Sargento Mills!», gritó Thomas, elevando la voz para que se oyera por encima de los disparos. «Nos están empujando hacia el este. Es probable que el cañón esté bloqueado». Mills se volvió bruscamente y estudió el rostro de Thomas. «¿Está seguro, Blackwood?» «Sí, señor. Ya he visto esto antes». Señaló un estrecho paso entre las rocas al sur. «Ese cauce lleva a terreno abierto. Si lo atravesamos, podemos flanquear su posición». El sargento dudó solo un instante antes de asentir. «Cooper, Martínez, Davidson, cubran con fuego. El resto, preparados para avanzar a mi señal. Blackwood, tú vas delante, ya que parece que conoces el terreno». Thomas los guió a través del cauce, con todos los sentidos alerta por si detectaba algún movimiento por encima. Su sable de caballería tintineaba suavemente contra la silla mientras avanzaban, con un ritmo que se correspondía con los latidos de su corazón. La verdadera prueba llegaría en los siguientes minutos. Tendría que encontrar un delicado equilibrio entre el éxito y la moderación. El barranco se abría a una ladera cubierta de matorrales que ofrecía una vista clara de la posición del grupo de guerreros. Tomás contó al menos 15 guerreros, con la atención fija en los soldados de caballería que seguían intercambiando disparos en el barranco principal. Entre ellos, reconoció rostros de su propio clan, aunque el tiempo y la distancia los habían convertido en extraños. «A mi orden», susurró Mills colocando a sus hombres. «Apunten para herir si pueden. El capitán quiere prisioneros para interrogarlos». Thomas levantó su carabina junto con los demás, apuntando con el cañón a hombres que en otro tiempo podrían haber sido sus hermanos. Su dedo encontró el gatillo, pero en su mente ya estaba planeando cómo asegurarse de que sus disparos los ahuyentaran sin causarles la muerte. La lucha, cuando llegó, fue rápida y decisiva. El grupo de guerreros, atrapado entre dos fuerzas, se desvaneció entre las rocas con una eficacia que delataba una larga práctica. Thomas lideró la persecución el tiempo suficiente para que pareciera convincente antes de gritar: «Se mueven demasiado rápido, sargento. El terreno es demasiado accidentado para los caballos». Mills detuvo su caballo y se limpió el polvo de la cara. «Tienes muy buen ojo, Blackwood, tanto para detectar su trampa como para encontrar el camino. Podríamos haber perdido a la mitad de la patrulla en ese cañón». Más tarde, en la reunión vespertina, el propio capitán Reynolds llamó a Thomas. «El sargento Mills ha elogiado mucho su actuación de hoy», dijo el capitán, con su rostro curtido delatando un atisbo de aprobación. «Dice que tiene un don natural para las tácticas apaches». «Solo es observación, señor», respondió Thomas con cautela. «Aquí uno aprende a leer las señales, o no dura mucho». Reynolds asintió lentamente. «Siga leyéndolas también, soldado, y no tardará en dejar de ser soldado». Señaló la espada que Thomas llevaba en la cadera. «Te has ganado esa espada. Hoy, asegúrate de seguir haciéndotela merecer». Thomas tocó la empuñadura de la espada, sintiendo el peso tanto de la victoria como del engaño. «Sí, señor, eso pretendo». La pipa de la paz yacía rota en el polvo, con la cazoleta de esteatita tallada partida en dos. Thomas la miró fijamente, viendo en su forma destrozada
un reflejo de su propia alma dividida. Apenas unas horas antes estaba intacta, pasando de mano en una reunión que había prometido esperanza. Ahora, como tantos otros intentos de paz antes que ella, yacía destrozada tras la violencia. La incursión se produjo en un falso amanecer, cuando el cielo oriental aún era más promesa que luz. Tomás estaba de guardia, en su puesto de la muralla occidental del fuerte, desde donde tenía una vista clara del desierto. Los vio venir, por supuesto que los vio. Las señales estaban ahí para quienes sabían mirar: el silencio repentino de los pájaros nocturnos, los patrones cambiantes en la hierba de salvia, la forma en que la luz de las estrellas se reflejaba fugazmente en el metal. Pero esta vez, el reconocimiento le proporcionó algo más que una ventaja táctica. Entre las sombras que se acercaban, vislumbró movimientos familiares. La forma característica en que el hijo del lobo gris llevaba el rifle, el ligero cojeo de Standing Bear, consecuencia de una vieja herida de caza. No eran solo guerreros apaches, eran su propia gente, hombres que conocía desde la infancia. «¡Se acercan jinetes!», gritó con voz firme a pesar de que el corazón se le encogía. «¡Perímetro oeste!». El fuerte estalló en un caos ensayado. Tomás observó a sus compañeros soldados apresurarse a tomar posiciones defensivas, sabiendo que su aviso había llegado justo a tiempo para impedir que los asaltantes obtuvieran toda la ventaja, pero lo suficientemente tarde como para parecer natural para un centinela de caballería. «¿Cuántos?». El capitán Reynolds apareció a su lado, con el telescopio en la mano. 20, quizá 25, informó Tomás, deliberadamente rebajando el número. «Se mueven rápido». Los primeros disparos rompieron el silencio de la madrugada. Tomás reconoció el sonido del viejo rifle Springfield de Grey Wolf, un sonido característico que conocía desde su infancia. Respondió al fuego con precisión, con el objetivo de hacerlos retroceder en lugar de matarlos. Cada disparo era una plegaria para que sus compañeros reconocieran el patrón y lo entendieran. «Blackwood». La voz de Reynolds se alzó por encima del ruido de los disparos. «Llévate a Cooper y a Martínez. Rodeadlos por detrás a través del caucho. Cortadles la retirada hacia las colinas». Era una orden que lo enfrentaría cara a cara con su pasado. «Sí, señor». Los tres jinetes atravesaron a toda velocidad la oscuridad del desierto, levantando nubes de polvo que flotaban en el aire como estelas fantasmales. Tomás los guió por una ruta que sabía que se cruzaría con la probable vía de escape de los asaltantes, pero que también les daría a los guerreros apaches tiempo suficiente para advertir de su llegada. Al doblar una curva en el cauce, se encontraron de repente frente a 4 guerreros que se habían quedado atrás para cubrir la retirada de sus hermanos. A la luz creciente, Tomás se encontró mirando directamente a los ojos de Running Deer, su amigo de la infancia. El tiempo pareció detenerse. En ese momento de reconocimiento, Tomás vio cómo se agrandaban los ojos de Running Deer y notó un sutil cambio en su postura que delataba su comprensión y su conmoción. La mano del guerrero se movió hacia su arma, pero se detuvo cuando Tomás hizo un gesto imperceptible, una señal que habían utilizado de niños en sus juegos de caza. «¡No disparéis!», gritó Tomás a Cooper y Martínez, con voz que transmitía tanto una orden como una advertencia a todos los presentes. «Solo son exploradores. El grupo principal ya se ha ido». El rostro de Running Deer permaneció impasible, pero sus ojos expresaban preguntas que exigían respuestas. Con deliberada lentitud levantó la mano vacía y luego hizo un gesto a sus compañeros. Los guerreros se desvanecieron entre las rocas con fluida elegancia, dejando tras de sí solo polvo e incertidumbre. «Deberíamos perseguirlos», dijo Martínez, con la carabina aún apuntando al lugar donde habían desaparecido los apaches. Tomás negó con la cabeza. «El terreno está demasiado accidentado más adelante.
Es más probable que rompamos las patas a los caballos que los alcancemos. Giró su montura, esperando que su rostro no delatara la tormenta de emociones que se agitaba bajo su aparente calma. Además, solo estaban probando nuestras defensas. Volverán. Cuando regresaron al fuerte, encontraron la pipa de la paz rota en el polvo, cerca de la pared occidental, un mensaje dejado deliberadamente para que Thomas lo encontrara. Había pertenecido a Old Bear y había sido llevada a muchas negociaciones fallidas. Su destrucción lo decía todo en un lenguaje que pocos allí podían entender. Esa noche, solo en los barracones, Thomas se quitó la pulsera de plumas de águila de la muñeca. A la tenue luz de la luna, estudió el intrincado tejido que había hecho su madre, cada hebra un recordatorio de quién era y en quién se estaba convirtiendo. Con movimientos cuidadosos, volvió a tejer una hebra suelta, tal y como tendría que volver a tejer la confianza que se había deshilachado ese día. Corredor de ciervos, hablaría con los demás. Habría preguntas. Se acercaba el momento en que tendría que revelar su verdadero propósito a ambos pueblos. Pero, por ahora, como la pipa rota en su alforja, llevaba consigo el peso de la división y la esperanza de una futura reconciliación. La medalla de plata brillaba a la luz de la hoguera, con la superficie aún sin mancha. El capitán Reynolds se la había entregado esa mañana en reconocimiento a su servicio excepcional en la promoción de la paz en la frontera. Thomas estudió los grabados, recorriendo con los dedos las palabras que solo contaban la mitad de la historia de cómo se habían salvado 37 vidas en Medicine Rocks. ¿Sigues admirando tu medalla, Blackwood? El sargento Mills se sentó a su lado y le ofreció una taza de café. Te la ganaste con todo mérito. Thomas aceptó el café y guardó la medalla. Solo pensaba en lo cerca que estuvimos, señor. Muy cerca, efectivamente. Mills miró al fuego. Nunca había visto nada igual. En un momento estábamos a punto de tener un baño de sangre y al siguiente los estabas convenciendo en su propio idioma. El recuerdo aún estaba fresco. Una patrulla se topó con un grupo de apaches que cazaban cerca de Medicine Rocks. Ambos bandos habían desenfundado sus armas con el dedo en el gatillo cuando Thomas reconoció las marcas de los cazadores. Eran de la banda de Grey Wolf, el mismo grupo que había llevado a cabo la incursión 2 meses antes. En ese momento de crisis, Thomas tomó una decisión que podría haberle valido la gloria o un pelotón de fusilamiento. Dio un paso adelante, levantó las manos y habló en apache, no en el pidgin que a veces aprendían los soldados, sino en la lengua pura y ceremonial de su pueblo. Hablo con 2 lenguas, pero con un solo corazón, dijo, utilizando las frases formales de la negociación. Las rocas de este lugar han visto suficiente sangre. Los guerreros apaches se sorprendieron, no solo por sus palabras, sino por su acento que lo delataba como alguien que había aprendido el idioma en su infancia. Su líder, un guerrero al que Thomas conocía como Swift Fox, bajó su rifle primero. Lo que siguió fue una delicada danza diplomática. Thomas tradujo para ambas partes, navegando con cuidado por los complejos protocolos de ambas culturas. Le explicó al capitán Reynolds que la partida de caza seguía tradiciones sagradas, rastreando bisontes que se habían adentrado en sus tierras ancestrales. A los apaches les transmitió la misión de la caballería de proteger a los colonos que habían sido atacados más al norte. Ataques que, según sabía, habían sido llevados a cabo por una banda diferente. El capitán dice que sabías cosas sobre sus costumbres que ningún hombre blanco debería saber, reflexionó Mills, interrumpiendo los pensamientos de Thomas. Dice que debes haber pasado tiempo con ellos durante tu recuperación tras la herida de flecha. Thomas dio un sorbo a su café y aprovechó el momento para pensar en su respuesta. La misión cerca de Tucson, dijo con cautela. Tenían
a una anciana apache que ayudaba a cuidar a los heridos. Ella me enseñó algunas cosas. Me pareció útil aprenderlas. Mills asintió lentamente. Útil es quedarse corto. Ese conocimiento acaba de salvar muchas vidas en ambos bandos. Se puso de pie y se estiró. El capitán te va a ascender a cabo. Dice que necesitamos más hombres que piensen antes de disparar. Cuando el sargento se marchó, Thomas volvió a sacar la medalla. Su peso le recordó a otra pieza de plata, el pendiente que llevaba su padre como símbolo de su condición de jefe de paz. Ambos objetos llevaban la carga de tender puentes entre mundos. La bolsa de medicinas que llevaba en la cadera contenía un pequeño trozo de papel, un mensaje que le había pasado en secreto Swift Fox durante las negociaciones. Escrito con cuidadosos símbolos apaches, solicitaba una reunión con Old Bear en la próxima luna llena. Las acciones de Thomas en Medicine Rocks habían abierto una puerta, pero atravesarla requeriría aún más cuidado. Pensó en la pipa de La Paz rota, ahora cuidadosamente envuelta y guardada en su alforja. Quizás era hora de repararla, no solo la pipa, sino la confianza que representaba. Su dedo recorrió el borde de la medalla, recordando las palabras de Old Bear. A veces, los espíritus rompen cosas para que podamos reconstruirlas con más fuerza. La corneta del fuerte tocó la retirada vespertina y sus notas se propagaron por el viento del desierto. Thomas se puso de pie y se colocó la medalla en el uniforme con cuidado deliberado. Cada pequeña victoria, cada vida salvada, cada momento de entendimiento entre sus pueblos era un paso más en el camino que le había marcado el soldado moribundo. En su corazón rezó tanto al Dios cristiano como a los espíritus apaches, pidiendo guía para los días venideros. La medalla de plata captó los últimos rayos de sol, transformándolos en una brillante promesa, o quizá una advertencia de lo que estaba por venir. La bolsa de medicinas pesaba más de lo habitual en la cadera de Thomas mientras cruzaba el patio del fuerte. En su interior, dos mundos se mezclaban: salvia seca y corteza de sauce, utilizadas en las tradiciones curativas de su pueblo, llavanetas de quinina y vendajes del ejército. Como todo en su vida en ese momento, incluso la curación requería un delicado equilibrio entre dos tradiciones. Cabo Blackwood, la voz de Sarah Reynolds, lo detuvo en seco. La hija del capitán estaba en la puerta de la enfermería, con su cabello oscuro iluminado por la luz del atardecer. El doctor Harrison ha preguntado si puede dedicarle un momento. Thomas había estado evitando la enfermería y a Sarah desde que atendió a los colonos afectados por la fiebre 3 días atrás. Sus conocimientos sobre la medicina apache habían salvado 4 vidas, pero también habían suscitado preguntas para las que no estaba preparado, especialmente por parte de alguien cuyos brillantes ojos parecían verlo todo. «Por supuesto, señorita Reynolds», respondió, manteniendo la distancia formal que se esperaba entre un cabo y la hija de un oficial. Pero al seguirla al interior, percibió un ligero aroma a lavanda, un lujo en la frontera que, de algún modo, le sentaba perfectamente. El doctor Harrison levantó la vista de su escritorio, rodeado de papeles cubiertos con sus apretadas anotaciones médicas. «Ah, Blackwood. Quería preguntarle por esos preparados a base de hierbas que utilizó con la familia Miller. Los resultados son notables. ¿Dónde dijo que aprendió eso?» Thomas se tocó la bolsa de medicinas y eligió cuidadosamente sus palabras. «En la misión cerca de Tucson», dijo, utilizando su explicación habitual. «La anciana apache que vivía allí». Sí, le interrumpió Harrison. «Pero he mantenido correspondencia con esa misión. Nunca han tenido allí a ningún curandero apache». Los ojos del médico no mostraban acusación alguna, solo curiosidad genuina. De hecho, sus registros no indican que Thomas Blackwood haya sido tratado allí.
La habitación pareció encogerse. Thomas sintió la presencia de Sarah detrás de él. Percibió que su atención se agudizaba ante esta revelación. Sus dedos rozaron el brazalete de plumas de águila bajo la manga, buscando fuerza en su textura familiar. Quizá haya recordado mal el lugar, dijo lentamente. Los días posteriores a la herida de flecha son confusos. Harrison asintió con simpatía, pero Sarah dio un paso adelante. Como su acento, dijo en voz baja. A veces se me escapa, solo un poco, especialmente cuando estás cansado o distraído. Thomas la miró a los ojos y no vio sospecha, sino algo más peligroso: comprensión. En las semanas transcurridas desde su llegada de Boston para ayudar en la enfermería, habían trabajado juntos a menudo. Ella lo había observado, con los enfermos y heridos. Había visto cómo se movía entre los mundos de la medicina con la misma naturalidad con la que respiraba. La corteza para la fiebre que usaste, continuó, no era solo sauce, había algo más, algo que bajaba la fiebre más rápido que cualquier cosa que hubiera visto el doctor Harrison. Algo que no quieres explicar. Sarah, advirtió Harrison, pero ella siguió adelante. Y hace 2 noches, cuando sonaban los tambores apaches en las colinas, no solo los estabas escuchando, los estabas entendiendo. Thomas sintió el peso de su doble existencia presionándolo como una carga física. La bolsa de medicinas que llevaba en la cadera parecía arder con su contenido mezclado. Cada hierba y cada remedio eran un testimonio de su alma dividida. Señorita Reynolds, comenzó a decir, pero ella negó con la cabeza. He visto cómo miras el horizonte a veces, dijo con voz suave, como si estuvieras atrapado entre 2 mundos. Y he visto cómo curas no solo cuerpos, sino también las grietas entre las personas. Sean cuales sean tus secretos, están salvando vidas. Harrison carraspeó. Lo que mi joven colega intenta decir, cabo, es que quizá haya algunas preguntas que es mejor no hacer, especialmente cuando las respuestas podrían complicar un acuerdo que, por lo demás, es valioso. Thomas los estudió a ambos, al viejo médico con su sabiduría práctica y a la joven con su peligrosa percepción. En los ojos de Sarah vio algo que hizo que su equilibrio, cuidadosamente mantenido, se tambaleara. No solo comprensión, sino aceptación. Las hierbas, dijo finalmente, son un conocimiento ancestral. Ya provengan de curanderos misioneros o de los apaches. ¿Importa si funcionan? No, respondió Sarah, acercándose. Al igual que no importa por qué un hombre decide caminar entre 2 mundos, si su camino ayuda a tender un puente entre ellos. El momento se prolongó entre ellos, lleno de posibilidades tácitas. Entonces, Harrison tosió significativamente y la distancia profesional se reafirmó. Bueno, entonces, dijo el médico con brusquedad, quizá podría enseñarnos a preparar algunos de estos remedios correctamente para los registros médicos, por supuesto. Más tarde, mientras la puesta de sol pintaba las paredes del fuerte con tonos dorados y sombras, Thomas encontró a Sarah caminando por el patio de armas. Ella se puso a caminar a su lado, cómodos en su silencio gracias a su nuevo entendimiento. Tu secreto está a salvo, dijo ella finalmente, aunque sospecho que solo he vislumbrado una pequeña parte. Thomas tocó su bolsa de medicinas, sintiendo el peso tanto de su contenido como de las palabras de ella. Los secretos son como heridas, respondió en voz baja. Algunos necesitan ser limpiados y vendados, otros necesitan curarse con el tiempo. Ella sonrió, y por un momento, la carga de su doble vida se sintió más ligera. Entonces, tal vez, dijo ella, podamos trabajar juntos en la curación. La fotografía rota yacía entre ellos como una herida abierta.
Las manos de Cooper temblaban mientras apuntaba con su rifle a Thomas, el arma inestable, pero lo suficientemente cerca como para que la precisión no importara. A la tenue luz de la linterna del establo, la imagen se veía claramente. El verdadero Thomas Blackwood, orgulloso en su casa de Virginia, con sus rasgos pálidos en marcado contraste con el hombre que ahora llevaba su nombre. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo sabes?, preguntó Thomas en voz baja, sin hacer ningún movimiento para defenderse. El aire nocturno traía el olor del heno y los caballos, junto con los sonidos lejanos de la rutina vespertina del fuerte. «Desde Medicine Rocks», respondió Cooper, con el rostro joven desencajado por la confusión y la traición. La forma en que hablaba su idioma, no solo las palabras, sino las costumbres antiguas. Ningún sanador de la misión te enseñó eso. Empujó la fotografía con la bota. Encontré esto en los registros del intendente. La familia del verdadero Blackwood lo envió cuando se enteró de que su patrulla había desaparecido. Thomas estudió el rostro de su amigo y no vio odio, sino dolor. Cooper había sido su sombra durante meses, ansioso por aprender técnicas de rastreo y supervivencia. Al enseñarle, Thomas había encontrado algo que no esperaba, un hermano en espíritu, sino de sangre. «El hombre de esa fotografía murió con honor», dijo Thomas con cautela. «Yo estaba allí, lo sostuve mientras fallecía. Eres apache. No es una pregunta. Todo este tiempo has estado... ¿qué? ¿Espiándonos? Si fuera un espía, ¿cuántos soldados estarían muertos ahora? ¿Cuántas incursiones habrían tenido éxito?» Thomas mantuvo la voz baja y firme. «Tomé su nombre, porque él me lo pidió, porque vio la oportunidad de algo diferente». El rifle de Cooper vaciló. «El capitán confía en ti. Sarah...» Se le quebró la voz. «¿Lo sabe ella? Sospecha algo, pero no lo sabe todo». Thomas pensó en Sarah, en los momentos que habían compartido en la enfermería, en la comprensión que se habían ofrecido sin exigir nada a cambio. Pocas personas podrían soportar saberlo. ¿Como yo? La amargura se coló en el tono de Cooper. ¿El tonto del que te has estado riendo a mis espaldas? No, respondió Thomas con dureza. El amigo al que he intentado mantener con vida. Todo lo que te he enseñado, rastrear, curar, leer el terreno, era real. Ese conocimiento ha salvado vidas en ambos bandos. El rifle bajó ligeramente mientras la confusión luchaba con la ira en el rostro de Cooper. ¿Por qué me cuentas esto? Podría dispararte ahora mismo o llamar a los guardias. Porque no eres solo mi amigo, respondió Thomas. Eres el tipo de soldado que era el verdadero Thomas Blackwood. Alguien capaz de ver más allá de las divisiones. Por eso te he enseñado lo que te he enseñado. Por eso confío en ti ahora. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el suave relincho de los caballos. Finalmente, Cooper bajó el rifle por completo. «Demuéstramelo», dijo. Thomas buscó lentamente en su bolsa de medicinas y sacó la insignia de la caballería que había iniciado su viaje. «Él me dio esto, junto con su nombre. Dijo que quizá yo pudiera hacer lo que él no pudo, ayudar a ambos bandos a verse como personas». Cooper miró fijamente la insignia y empezó a reconocerla. Esa patrulla, dijeron que todos habían sido asesinados por enemigos. Los mataron el miedo y los malentendidos, lo mismo que sigue llenando los cementerios de ambos bandos. Thomas le tendió la insignia. «Estoy intentando cambiar eso, pero necesito ayuda». Cooper cogió la insignia y la giró entre sus manos. «Si alguien se entera, entonces nos colgarán a los dos», concluyó Thomas con sencillez. «Pero si lo conseguimos, menos hijos morirán en este desierto. Menos madres llorarán en ambos bandos». El joven soldado levantó la vista con los primeros signos de comprensión en el rostro. Las incursiones que fracasaron, las negociaciones de paz que tuvieron éxito, ¿todo eso fue obra tuya? Fuimos nosotros, todos los soldados que
Decidieron pensar antes de disparar. Todos los guerreros que dieron una oportunidad a la paz. Yo solo les ayudé a encontrar un terreno común. Cooper le devolvió la insignia y lentamente se agachó y recogió la fotografía. Con mucho cuidado la rompió por la mitad, luego en cuartos, y arrojó los pedazos a la llama de la linterna. «Enséñame más», dijo mientras observaban cómo se quemaba la imagen. «No solo a rastrear y curar, enséñame a comprenderlos como tú lo haces, a comprender cómo son realmente». Thomas sintió que algo cambiaba en su interior, como si un peso se le quitara de encima al tiempo que una nueva responsabilidad ocupaba su lugar. «No será fácil. Tendrás que desaprender tanto como aprendas». «Menos mal que tengo un buen maestro». Cooper esbozó una débil sonrisa. «Aunque sigo diciendo que tienes que trabajar tu acento de Virginia». En la oscuridad del establo, dos hombres que habían comenzado como enemigos se habían convertido en amigos y ahora estaban convirtiéndose en hermanos. Observaban cómo los últimos vestigios de una antigua identidad se convertían en cenizas. La verdad entre ellos sería tanto una carga como un puente, al igual que el nombre que llevaba Thomas. El documento del tratado yacía desenrollado sobre el escritorio del capitán Reynolds, con el nítido membrete del ejército contrastando con los antiguos símbolos dibujados en los márgenes. Thomas se puso firme y observó cómo Old Bear añadía cuidadosamente otro signo sagrado debajo de su firma en forma de X. Cada trazo del carbón tenía un significado que iba mucho más allá de las palabras inglesas escritas encima. «Explícame otra vez», le dijo Reynolds a Thomas. «¿Qué está dibujando ahí?» «Es una rueda medicinal, señor», respondió Thomas mientras Cooper permanecía en silencio junto a la puerta, observando y aprendiendo. 4 cuartos, para las 4 direcciones, cada uno con su propio significado. Al añadirlo a su marca, está vinculando a su pueblo a este acuerdo a través de sus leyes más antiguas. El capitán asintió lentamente. «¿Estás seguro de estos términos? Los exploradores apaches realmente colaborarán con nuestras patrullas». «Ya lo hacen, señor», intervino Cooper captando el sutil gesto de aprobación de Thomas. «Fueron ellos quienes nos ayudaron a impedir el ataque al rancho Murphy la semana pasada». Habían pasado 3 meses desde que Cooper descubrió el secreto de Thomas. 3 meses de cuidadoso trabajo preparatorio. Juntos habían comenzado a construir una red de entendimiento. Exploradores apaches que querían la paz, soldados dispuestos a aprender, colonos que veían el valor de la cooperación. El tratado que tenían ante ellos era solo el reconocimiento formal de lo que ya habían demostrado que podía funcionar. «Es más que solo exploradores», añadió Thomas. «Se ofrecen a compartir su conocimiento del territorio, sus métodos curativos». Tocó su bolsa de medicinas, pensando en Sarah trabajando en la enfermería, incorporando ya los remedios apaches a su práctica. «Ambas partes tienen algo que enseñar, señor, y que aprender». Old Bear habló en su lengua materna, con el rostro curtido mostrando sabiduría y cautela. Thomas tradujo, llevando con cuidado el peso de ambos idiomas. «Dice que las semillas de la paz son como las flores del desierto. Esperan bajo la superficie hasta que las condiciones son adecuadas, y entonces florecen todas a la vez. Pero hay que cuidarlas, protegerlas del sol abrasador y los vientos fuertes». Reynolds observó pensativo al viejo jefe. «Poético, pero también práctico, supongo. Estas patrullas conjuntas ayudarán a evitar malentendidos, ¿no? Como lo que casi ocurre en Medicine Rocks». «Sí, señor», confirmó Cooper. «Cuando nuestros hombres cabalgan con sus exploradores, aprenden a leer el terreno a través de los ojos de los apaches. Y los guerreros apaches ven que no todos los casacas azules llevan odio en el corazón». Thomas sintió una oleada de orgullo por las palabras de su amigo. Cooper había asumido el papel de constructor de puentes con una dedicación inesperada.
Su genuina curiosidad por las costumbres apaches había ayudado a convencer a otros soldados de que no había ninguna vergüenza en aprender de sus antiguos enemigos. Old Bear añadió otro símbolo al documento, un águila con las alas extendidas. Thomas lo reconoció como el símbolo de protección, un poderoso amuleto que rara vez se concedía a los forasteros. «Ofrece su garantía personal», tradujo Thomas. «Cualquier soldado que cabalgue con sus exploradores estará bajo su protección, y cualquier apache que trabaje con el fuerte contará con su protección, señor». Reynolds tomó la pluma y añadió su propia firma debajo de las marcas de los nativos. «Sus heridas han sanado bien», le dijo a Old Bear a través de Thomas. «Nuestro médico habla muy bien del conocimiento de sus curanderos». Había sido un riesgo calculado llevar a los apaches heridos a la enfermería del fuerte. Pero Sarah había defendido la idea, argumentando que la curación podía generar confianza donde las palabras fallaban. Ahora, los curanderos apaches consultaban regularmente al Dr. Harrison, y ambas partes enriquecían el conocimiento de la otra. «Los ancianos hablan de una época», respondió Old Bear en apache, mirando a Thomas con ojos llenos de sabiduría, «en la que un guerrero podía llevar 2 medicinas en su corazón y ser más fuerte por ello. Quizá esos días estén volviendo». Thomas tradujo las palabras mientras sentía su verdad en lo más profundo de su ser. Su propia doble vida se había convertido en un modelo para esta nueva forma de pensar. Donde antes temía ser descubierto, ahora veía su doble naturaleza como un don, uno que podía ayudar a otros a salvar la misma brecha. Cooper se adelantó y le ofreció al jefe una cantimplora con agua para que se lavara el carbón de las manos. El gesto, sencillo pero respetuoso, mostraba lo lejos que había llegado el joven soldado desde sus primeros días de prejuicios fronterizos. «Dile», le dijo Cooper a Thomas, «que estoy deseando montar con sus exploradores, aprender sus costumbres». Mientras Thomas traducía, vio un destello de aprobación en los ojos de Old Bear. El jefe metió la mano en su bolsa de medicinas y sacó un pequeño fetiche tallado, un oso de turquesa. Se lo puso en la mano a Cooper, «para el que aprende a ver con nuevos ojos», tradujo Thomas. «Medicina de oso para dar fuerza en un camino difícil». El documento del tratado se enrolló con cuidado y se selló con la formalidad del ejército y la ceremonia apache. Pero Thomas sabía que el verdadero acuerdo se había escrito en momentos como ese, en el agua compartida, en los medicamentos intercambiados y en el lento crecimiento de la confianza entre antiguos enemigos. Más tarde, mientras caminaban por las murallas del fuerte bajo un cielo estrellado, Cooper tocó el oso turquesa que llevaba en el cuello. «¿Crees que durará?», preguntó en voz baja. «¿Esta paz que estamos construyendo?». Thomas observó las lejanas llamas de las hogueras apaches que bailaban en las colinas. «La paz es como las plantas del desierto que has aprendido a encontrar», dijo. «Algunas raíces son profundas, aunque no se vean. Nuestra labor es seguir cuidándolas, sin importar las tormentas que puedan venir». El pañuelo manchado de sangre ondeaba entre ellos como una terrible bandera de tregua. Tomás la sostuvo en alto, de pie en tierra de nadie, entre las fuerzas enemigas, las tropas de caballería a su espalda, los guerreros apaches frente a él y una familia de colonos atrapada en medio. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo del cañón, donde un simple malentendido amenazaba con desbaratar meses de cuidadosos esfuerzos por construir la paz. «¡Nos están robando los caballos!», gritó el joven Billy Matthews desde detrás de la carreta volcada de la familia. «Han disparado a papá cuando intentaba detenerlos. Son nuestros caballos», respondió en 1930. «Apache, el hijo de 17 años de Swift Fox. Los robaron de nuestras tierras de pastoreo el mes pasado». Thomas sintió el peso de todas las armas apuntando hacia el lugar donde se encontraba.
Cooper se acercó, ignorando la dura orden del teniente Warner de que mantuviera su posición. «El chico tiene razón», gritó Thomas en ambos idiomas, con la autoridad que le habían otorgado ambas partes. «Estos caballos han sido robados, pero no por quien ustedes creen». Podía ver a Sarah arrodillada junto al señor Matthews, detrás de la carreta, con sus hábiles manos tratando de detener la hemorragia de la herida del hombro. El rostro del hombre estaba gris de dolor y rabia, pero estaba vivo. La situación se balanceaba en el filo de una navaja, entre la violencia y el entendimiento. «Explíquese, cabo», exigió Warner, con el revólver desenfundado reflejando la luz de la mañana. Thomas pasó al inglés, alzando la voz para que todos lo oyeran. «Estos caballos llevan la marca de los Matthews, sí, pero miren más de cerca». Señaló unas marcas apenas visibles debajo. «Hay marcas más antiguas debajo, símbolos apaches. Los ladrones de caballos han estado trabajando para ambos bandos, robando a unos para vender a los otros». Cooper se acercó al caballo más cercano y le pasó la mano por el costado. «Tiene razón, señor. Reconozco estas marcas de nuestro entrenamiento. Son de la manada de Swift Fox». La voz de Sarah se oyó desde detrás del carro. «Señor Matthews, ¿es cierto que compró estos caballos a unos comerciantes el mes pasado?» El colono herido hizo una mueca de dolor. «3 hombres. Dijeron que los habían encontrado salvajes en las colinas. Les ofrecimos un precio justo». El hijo de Swift Fox habló rápidamente en apache y Thomas tradujo. «Los mismos comerciantes atacaron a nuestros pastores y se llevaron 2 docenas de caballos. Llevamos semanas siguiéndoles la pista». La tensión comenzó a cambiar, redirigiéndose de antiguos odios hacia un enemigo común. Warner bajó ligeramente el revólver. «Esos comerciantes, ¿puede describirlos?» Mientras se intercambiaban detalles en ambos idiomas, Thomas observó cómo la comprensión se iba imponiendo en ambos bandos. El pañuelo que tenía en las manos, el suyo, manchado de sangre por haberlo utilizado para vendar la herida de Matthews, se convirtió en un símbolo diferente. No de división, sino de daño compartido y causa común. «Esos bastardos nos han enfrentado entre nosotros», dijo Cooper con ira evidente en su voz. «Probablemente lo hayan estado haciendo en todo el territorio». El hijo de Swift Fox, White Hawk, desmontó lentamente. En un inglés cuidadoso aprendido en las patrullas conjuntas, se dirigió directamente a Matthews. «Tu sangre se derramó sobre nuestros caballos. Eso te convierte en familia para nosotros». Sarah miró a Thomas y una pequeña sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Ella había estado enseñando inglés al joven guerrero mientras se recuperaba de una mordedura de serpiente el mes pasado. Ahora esas lecciones daban frutos inesperados. ¿Familia? La esposa de Matthews salió de detrás del carro, con una mezcla de miedo y esperanza en el rostro. «Pero todos pensábamos que sabíamos quiénes eran nuestros enemigos», dijo Thomas, dejando caer el pañuelo ensangrentado al suelo entre los 2 grupos. «Quizá sea hora de que aprendamos quiénes son nuestros amigos». Warner enfundó el revólver con cuidado. «En el fuerte han recibido informes de ladrones de caballos que operan en el territorio. Tanto los colonos como los apaches se han quejado, pero nunca lo relacionamos». Se volvió hacia los guerreros de Swift Fox. «Colaborad con nosotros. Ayudadnos a encontrar a esos hombres». White Hawk tradujo las palabras de su padre, que asintió lentamente. El propio Swift Fox dio un paso al frente y habló a través de Thomas. «Los rastrearemos juntos. Demostraremos que el tratado de paz nos hace más fuertes a todos». Las horas siguientes transformaron un posible derramamiento de sangre en una cooperación decidida. Sarah curó la herida de Matthews y un corte que uno de los hombres de Swift Fox había recibido durante la confusión inicial. Cooper y White Hawk trabajaron juntos, leyendo las señales y planeando la persecución. Warner
envió un jinete de vuelta al fuerte en busca de refuerzos, no para la batalla, sino para que se hiciera justicia. Thomas lo observó todo, sintiendo la presencia del espíritu del verdadero Thomas Blackwood. Esto era lo que el soldado moribundo había visto posible. Enemigos convirtiéndose en aliados, los malentendidos dando paso a la verdad. «Lo has hecho muy bien», dijo Sarah en voz baja, apareciendo a su lado. Sus manos aún tenían restos de sangre de haber atendido a los heridos. «Aunque por un momento, lo hemos perdido todo», concluyó él. «La paz es más difícil que la guerra, requiere más valor». Ella le tocó el brazo con delicadeza. «Valor que tú has enseñado a los demás. Míralos». Él siguió su mirada. Cooper estaba enseñando las señales de mano de la caballería a Halcón Blanco, mientras la esposa de Matthews compartía agua con los guerreros de Zorro Veloz. El cañón, que casi se había convertido en un campo de batalla, se estaba transformando en algo diferente, un lugar donde el cambio no solo era posible, sino real. El pañuelo ensangrentado yacía olvidado en el polvo. Su mensaje ya no era necesario. Los verdaderos lazos que se estaban forjando allí estarían escritos con confianza, no con sangre. El bastón ceremonial reflejaba la luz de la luna a lo largo de su longitud. Las plumas de águila y el latón de la caballería se mezclaban en una fusión sin precedentes de dos mundos. Old Bear lo había tallado él mismo, incrustando las rayas de sargento de Thomas en la madera antigua junto a símbolos de la medicina tradicional. Ahora se encontraba en un rincón de las nuevas habitaciones de Thomas, como testimonio de lo lejos que habían llegado y de lo lejos que aún podían llegar. «Nunca había visto nada igual», dijo Cooper, estudiando los intrincados grabados del bastón. «Son símbolos apaches, pero también hay cruces cristianas, y estas piezas de latón son de soldados caídos», explicó Thomas en voz baja. «No las tomaron como trofeos, sino que las ofrecieron sus compañeros. Cada pieza cuenta la historia de alguien que murió esperando la paz». El ascenso a sargento llegó tras el incidente de los ladrones de caballos, junto con menciones honoríficas para Thomas y Cooper. Pero era más que un simple ascenso. El capitán Reynolds había creado un nuevo puesto, enlace entre el fuerte y los líderes tribales, con autoridad para negociar en nombre de ambas partes. Un golpe en la puerta precedió la entrada de Sarah. Llevaba un libro de contabilidad encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de su precisa letra. «El programa de intercambio médico está funcionando mejor de lo que esperábamos», informó, acomodándose en el escritorio de Thomas. «El doctor Harrison dice que la combinación de los remedios apaches contra la fiebre con las técnicas médicas del ejército ha reducido a la mitad la tasa de mortalidad». Thomas sonrió, recordando el escepticismo inicial cuando propuso que los curanderos apaches trabajaran junto al personal médico del fuerte. Ahora, el intercambio de conocimientos salvaba vidas en ambos bandos. ¿Y el entrenamiento de los nuevos exploradores? El grupo de White Hawk ha completado hoy sus ejercicios de caballería, respondió Cooper. Aprenden más rápido que la mitad de nuestros soldados regulares. El teniente Warner incluso sonrió, creía que se le iba a partir la cara. Sarah comenzó a actualizar sus registros, añadiendo notas sobre qué curanderos tribales funcionaban mejor con qué procedimientos. Del ejército, su presencia en sus aposentos habría llamado la atención hace unos meses, pero ahora se aceptaba como parte del nuevo orden. El fuerte estaba cambiando, adaptándose a un futuro que pocos habían imaginado posible. «Hay algo más», dijo ella, levantando la vista. «Ha llegado una carta del mando de la división. Van a enviar observadores el mes que viene. Al parecer, se ha llegado a Washington la noticia de nuestros acuerdos inusuales». Thomas tocó el bastón ceremonial, sintiendo la madera lisa bajo sus dedos.
O verán la sabiduría de lo que hemos construido aquí, o intentarán destruirlo, terminó Cooper. Pero primero tendrán que pasar por encima de todos nosotros. La lealtad del joven soldado seguía con Moff Cooper. Había pasado de ser un recluta novato a un mediador experto, respetado tanto por la caballería como por los apaches por su voluntad de aprender y adaptarse. No era el único. En todo el fuerte, más soldados estaban aprendiendo las costumbres apaches, mientras que los guerreros tribales adoptaban las tácticas y el protocolo de la caballería. Sarah cerró su libro de cuentas. Los resultados hablan por sí solos. Las incursiones han cesado casi por completo. El comercio está floreciendo. Incluso los colonos están empezando a ver los beneficios. Tenía razón. La familia Matthews se había convertido en un aliado inesperado tras el incidente de los ladrones de caballos. Su rancho servía ahora como lugar de encuentro neutral, donde los colonos y los apaches podían comerciar y resolver sus disputas sin intervención militar. Un tambor lejano comenzó a sonar en las colinas, no con un ritmo de guerra, sino con el suave latido de una ceremonia de curación. Thomas ladeó la cabeza y escuchó. Se están preparando para el consejo de mañana. ¿El que te reconocerá oficialmente como jefe de paz? Cooper sonrió. Nunca pensé que vería el día en que un sargento del ejército ostentaría un rango tribal apache. Thomas llevó la mano a su bolsa de medicinas y tocó el brazalete de plumas de águila que había dentro. El verdadero Thomas Blackwood soñaba con esto, aunque no vivió para verlo. Su sacrificio lo ha hecho posible. Sarah se puso de pie y se acercó a él. «Has hecho más que honrar su nombre», dijo en voz baja. «Has creado algo completamente nuevo». El bastón ceremonial parecía vibrar con potencial en la esquina. Sus símbolos fusionados reflejaban el cambio que se estaba arraigando en el territorio. Mañana, ante los líderes tribales y los oficiales del ejército reunidos, Thomas tomaría ese bastón y aceptaría las responsabilidades formales que representaba. «No será fácil», dijo, pensando en los observadores de Washington, en aquellos de ambos bandos que aún se aferraban a viejos odios. «El cambio nunca lo es». Cooper se enderezó y cuadró los hombros. «Por eso no lo va a hacer solo, señor. El título tenía ahora más peso, ganado no solo por el rango o el cargo». Thomas miró a los dos que se habían convertido en sus aliados más cercanos. El soldado que había elegido la verdad por encima de los prejuicios y la curandera que veía más allá de las fronteras de la raza y la cultura. Representaban el futuro que había vislumbrado en los ojos de un soldado moribundo. «Cuando tomé su nombre», dijo Thomas, «pensé que tendría que elegir entre dos mundos. En cambio encontré una forma de unirlos». Levantó el bastón, ceremonial, sintiendo su perfecto equilibrio. «Mañana daremos otro paso en ese camino». Afuera, los tambores curativos continuaban con su suave ritmo, mientras que dentro del fuerte, la corneta anunciaba la retirada nocturna. Los dos sonidos se fundieron en el aire del desierto, ya no en conflicto, sino en armonía, al igual que el hombre que llevaba las insignias de sargento de caballería y la autoridad de un jefe apache de la paz, y todos aquellos que habían decidido seguir su ejemplo. Las cartas de Virginia estaban esparcidas sobre el escritorio de Thomas, y su cuidadosa caligrafía contaba una historia de amor y pérdida que abarcaba todo un continente. Martha Blackwood, la verdadera madre de Thomas, las había escrito a Pete a lo largo de los años, primero a su hijo y luego al fuerte en busca de noticias sobre su destino. Ahora estaba sentada frente a Thomas, con las manos envejecidas temblando, mientras sostenía la última carta que le había escrito su hijo. «¿Encontraste esto con él?», preguntó, con un acento de Virginia muy parecido al que Thomas había aprendido a imitar. A su lado, el rostro de Thomas Blackwood padre permanecía impasible, pero sus ojos reflejaban una esperanza desesperada por obtener respuestas.
Sí, señora, respondió Thomas en voz baja, junto con su diario y sus efectos personales. Tocó la insignia de la caballería que llevaba en el cuello, la que lo había iniciado todo. Él habló de ustedes dos al final. Cooper montaba guardia fuera de la oficina, manteniendo a los demás alejados de ese momento privado. Sarah se había ofrecido a estar presente, pero Thomas sabía que esta conversación debía tener lugar sin testigos. Algunas verdades exigían una honestidad absoluta. El apache que estaba con él, dijo el señor Blackwood por primera vez, con la voz quebrada por la emoción. El que menciona en sus informes. ¿Sufrió Thomas? Thomas sintió el peso de su doble existencia, más que nunca. No, señor, Él estaba allí para aliviar el paso de su hijo. Hablaron de paz, de un camino mejor. Los dedos de la señora Blackwood recorrieron la letra de su hijo. Estas últimas entradas sobre el pueblo apache había cambiado de opinión sobre ellos, ¿verdad? Los veía de otra manera, diferente a como le habíamos enseñado. Sí, señora, su hijo tenía el don de ver más allá de los prejuicios. En sus últimos momentos, Thomas se detuvo, sabiendo que sus siguientes palabras lo cambiarían todo. Hizo una petición, un último deseo que puso en marcha todo lo que ha sucedido aquí. El anciano entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de petición? Thomas se levantó lentamente y se acercó a su bolsa de medicinas. De ella sacó algo que llevaba consigo desde aquel día, una página del diario del verdadero Thomas, cuidadosamente conservada, lo último que había escrito. Si algún hombre lee estas palabras, leyó Thomas en voz alta, sepan que muero creyendo en la posibilidad de la paz entre los pueblos. El guerrero apache que me retiene ahora me ha mostrado más humanidad que muchos de los que visten este uniforme. Le doy mi nombre, mi identidad, con la esperanza de que él pueda tener éxito donde yo he fracasado. Martha Blackwood se llevó la mano a la boca. Su marido se puso de pie bruscamente y la comprensión se dibujó en su rostro curtido. Tú, dijo simplemente, tú eres él, el guerrero en quien confiaba nuestro hijo. Thomas les miró fijamente. Sí, señor, tomé su nombre no para engañar, sino para honrar su visión. Todo lo que he hecho aquí, los tratados de paz, el intercambio médico, las patrullas conjuntas, surgió de su último deseo. El silencio llenó la oficina. Thomas podía oír los sonidos habituales de la vida en el fuerte, los golpes del martillo del herrero, los caballos en el corral, las tropas haciendo ejercicios en el patio de armas. Todo podría desmoronarse dependiendo de cómo respondieran estas dos personas a la verdad. Martha Blackwood se levantó lentamente y se colocó delante de Thomas. Sus ojos estudiaron el rostro de éste con intensidad maternal. «Enséñamelo», dijo en voz baja. Thomas, comprendiendo su petición, pronunció unas palabras en su lengua materna, el apache, dejando que su verdadera voz emergiera. Luego se subió la manga, dejando al descubierto el brazalete de plumas de águila. «Nuestro hijo», dijo ella, tocando la pulsera con delicadeza, «vio algo especial en ti, algo por lo que valía la pena morir». «Por lo que valía la pena vivir, Marta», la corrigió su marido, uniéndose a ellos. «Por lo que valía la pena construir algo nuevo». Tocó la insignia de la caballería en el cuello de Thomas. «Has llevado su nombre con honor, hijo. Más que eso, le has dado un nuevo significado». Thomas sintió que algo que le oprimía el pecho comenzaba a aflojarse. «También he llevado cartas para ustedes», dijo, dirigiéndose al cajón de su escritorio. «Cosas que quería decirles pero no pude, sobre cómo el valor de su hijo cambió no solo mi vida, sino la de cientos de personas, sobre cómo su último acto de confianza inició una transformación que nadie creía posible». Les entregó un paquete de páginas cuidadosamente escritas, sus propias cartas, redactadas a lo largo de meses, pero nunca enviadas. Marta las tomó con manos temblorosas.
¿Nos lo contarás?, preguntó. ¿Todo? ¿Cómo lo conociste, sus últimas palabras, lo que has construido a partir de su sacrificio? ¿Y nos dejarás formar parte de ello?, añadió su marido. No para reemplazar lo que se perdió, sino para honrarlo siguiendo adelante. Thomas miró a esas dos personas, los padres del hombre cuyo nombre llevaba, que ahora le ofrecían ser su familia. Fuera de su ventana podía ver a Sarah y Cooper hablando con White Hawk, tres culturas que se encontraban en una amistad sincera. Sobre su escritorio, el bastón ceremonial captaba la luz de la tarde, y sus símbolos fusionados contaban la historia de la transformación. Sí, dijo finalmente, os lo contaré todo, porque merecéis saber cómo la última decisión de vuestro hijo se convirtió en el primer paso hacia la sanación de este territorio, y porque algunas familias, como algunas verdades, se eligen en lugar de nacer. La primera piedra llevaba marcas de tres culturas, sables cruzados de la caballería, símbolos de protección apache y una cruz cristiana, todos tallados con cuidadosa reverencia. Thomas se arrodilló junto a ella y dio los últimos toques a los símbolos de bendición apache, mientras Martha Blackwood observaba con silenciosa aprobación. El puesto comercial que se alzaba detrás de ellos representaba algo sin precedentes. En el territorio, un asentamiento permanente diseñado desde cero para servir a ambos mundos. Tu hijo ayudó a colocar la primera piedra, le dijo Thomas, señalando con la cabeza a White Hawk, que dirigía a un equipo mixto de trabajadores, apaches y colonos en la construcción de la viga principal. Dijo que era apropiado, ya que su padre construye puentes en Virginia. Martha sonrió, con el rostro curtido pero tranquilo. Thomas Senior nunca ha estado más orgulloso que cuando diseñó estos planos. Un puesto comercial que también es un salón de reuniones, un centro médico y un lugar para que ambos pueblos aprendan las costumbres del otro. El asentamiento había surgido de una idea sencilla, un terreno neutral, donde pudiera florecer el comercio y crecer el entendimiento. Los Blackwood habían aportado la financiación inicial, mientras que el pueblo de Swift Fox había contribuido con tierras y mano de obra. Ahora, apenas 3 meses después de comenzar las obras, lo imposible estaba tomando forma. ¡Sargento!, gritó Cooper, acercándose con Sarah a su lado. Los observadores de Washington quieren verle. Están con el capitán Reynolds en 1900, la oficina provisional. Thomas tocó una vez más la primera piedra, sacando fuerzas de su sólida presencia. Los observadores llevaban 2 semanas en Fort Verde, observándolo todo con ojos calculadores. Su informe determinaría si se permitiría continuar con este experimento de cooperación. «Ve», dijo Martha, dándole una palmadita en el brazo. «Yo me encargaré de que todo siga según lo previsto». Había asumido su papel de coordinadora del asentamiento con sorprendente habilidad, ganándose el respeto de ambas culturas con su sabiduría práctica. Dentro de la oficina a medio terminar, el capitán Reynolds estaba de pie con 2 hombres vestidos con impecables uniformes del ejército, el coronel James Harrison y el mayor William Tucker del Departamento de Guerra. Sus expresiones eran indescifrables. Cuando Thomas entró y saludó, «Sargento Blackwood», comenzó el coronel Harrison, «hemos dedicado mucho tiempo a revisar sus inusuales disposiciones aquí». Señaló una pila de informes: patrullas conjuntas, intercambios médicos, asentamientos mixtos. Va en contra de todas las normas para tratar con los apaches. «Sí, señor», respondió Thomas con firmeza, «porque esas normas no funcionaban. Para ninguna de las dos partes». El mayor Tucker frunció el ceño. «¿Se da cuenta de que algunos en Washington ven esto como un peligroso mimo a potenciales enemigos? Darles acceso a técnicas militares, conocimientos médicos. Están dando tanto como reciben, señor,
interrumpió Thomas con cautela. Sus terrenos de caza se han convertido en nuestro sistema de alerta temprana contra los asaltantes. Sus conocimientos curativos han salvado la vida de docenas de soldados y colonos. Y las incursiones han cesado casi por completo, porque ambas partes tienen demasiado interés en mantener la paz. «Enséñales, Thomas», dijo Reynolds en voz baja. Thomas, que lo entendió, sacó su bolsa de medicinas. De ella extrajo unos registros cuidadosamente conservados, listas de patrullas conjuntas exitosas, éxitos médicos, beneficios comerciales que beneficiaban tanto al ejército como a las tribus. Estas cifras lo dicen todo, señores. Pero si quieren entender lo que realmente estamos construyendo aquí, señaló hacia la ventana. Afuera, el asentamiento bullía de actividad. Los guerreros apaches trabajaban junto a los artesanos colonos, compartiendo técnicas para construir en esta tierra inhóspita. Sara se movía entre los grupos, enseñando cuidados médicos básicos a cualquiera que quisiera aprender. Cerca de la primera piedra, Martha Blackwood estaba sentada con un grupo de mujeres apaches, todas ellas riendo mientras compartían historias y tejían cestas. «Tu propia madre parece bastante cómoda aquí», observó el mayor Tucker. «Martha Blackwood no es mi madre biológica», dijo Thomas en voz baja, tomando una decisión. «Al igual que Thomas Blackwood no era mi nombre de nacimiento. Pero algunas familias, al igual que algunas lealtades, se eligen». El silencio que siguió fue cargado de implicaciones. El coronel Harrison entrecerró los ojos. «¿Estás diciendo...?» «Estoy diciendo que el verdadero Thomas Blackwood murió creyendo en esta posibilidad, que los enemigos podían convertirse en aliados, que la comprensión podía sustituir al miedo. Tomé su nombre para honrar esa creencia, y todo lo que ves aquí demuestra que tenía razón». La revelación quedó suspendida en el aire. El capitán Reynolds se enderezó, dispuesto a defender a su sargento si fuera necesario. Pero antes de que nadie pudiera hablar, un alboroto en el exterior llamó su atención. Se acercaba un grupo de jinetes, colonos del rancho Murphy, escoltados por una patrulla mixta de caballería y exploradores apaches. Uno de los colonos estaba claramente herido. Observaron cómo la patrulla desmontaba con destreza, y los apaches y los soldados de Minnesintusiman caballería trabajaban con coordinación experta para ayudar al herido. Sara se apresuró a acercarse con su maletín médico, ya pidiendo hierbas específicas que combinaban las prácticas curativas del ejército y los apaches. «Ese hombre habría muerto esperando a que lo encontrara una patrulla normal», dijo Thomas en voz baja. «En cambio, será tratado con técnicas de ambas medicinas, se recuperará en un lugar donde ambos pueblos trabajan juntos y probablemente acabará comerciando con las mismas personas a las que antes temía». El coronel Harrison se apartó de la ventana. «Nos ha dado mucho en qué pensar, sargento. Blackwood», hizo hincapié sutilmente en el apellido. «Sea cual sea su origen, lo que ha construido aquí...» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Algunos lo llamarían peligroso, otros lo llamarían el futuro. Yo lo llamo mi deber, señor, hacia mis dos pueblos, al nombre que llevo, y al sueño del hombre que me dio ese nombre con su último aliento. La primera piedra reflejaba la luz del atardecer, y los símbolos, tallados en ella, se fundían en algo nuevo, al igual que la comunidad que se alzaba a su alrededor y el hombre que había ayudado a crearla. Las dos lápidas proyectaban largas sombras al atardecer. Una era un poste espiritual apache tradicional adornado con plumas de oración, y la otra era una cruz de caballería hecha con madera de palo fierro del desierto. Se alzaban juntas en Mintos Hill, la cabecera del cañón donde había comenzado el viaje de Thomas, donde la muerte de un hombre había desencadenado una transformación que ninguno de los dos podría haber imaginado. «¿Aquí es donde ocurrió?»,
preguntó el joven Thomas Matthews, con rasgos que delataban su mestizaje heredado de ambos mundos. A sus 16 años, vestía tanto el uniforme de cadete de caballería como una bolsa de medicinas Apache, símbolo viviente de lo que se había convertido el territorio. Sí, respondió Thomas, tocando el brazalete de plumas de águila que nunca había abandonado su muñeca. Lo sostuve aquí mismo, donde se encuentran estas lápidas. Fue el primer hombre blanco que conocí, que me vio como una persona, no como un enemigo. Sara apareció junto a ellos, seguida de cerca por su hija María. A sus 12 años se movía con la elegancia de su madre y tenía la fuerza tranquila de su padre. Cooper y White Hawk venían detrás, con sus propios hijos. Dos familias, unidas por años de amistad, resagrados respetuosamente. La delegación de Washington lo ha aprobado todo, informó Cooper en voz baja. El asentamiento está oficialmente reconocido. Las patrullas conjuntas, el programa médico, todo se está incorporando a la legislación territorial. Thomas asintió, pero su mente estaba en el pasado, en el momento que había hecho posible todo esto. Sacó la insignia de la caballería, desgastada por los años de uso, pero que aún conservaba su poder. Cuando murió el verdadero Thomas, Blackwood dijo a los niños reunidos, me dio más que su nombre, me dio una visión de lo que podría ser. Cada persona aquí presente es parte del cumplimiento de esa visión. María dio un paso adelante y tocó suavemente el poste espiritual. ¿Por eso nos trajiste aquí, Padre? Para mostrarnos dónde comenzó todo. En parte, sonrió Thomas, pero también para mostraros dónde continúa. Se volvió hacia el joven Thomas Matthews. Serás el primer cadete de sangre mestiza en ingresar en West Point, y llevarás con orgullo ambas herencias. El chico se enderezó. Las viejas costumbres y las nuevas juntas, como nos enseñasteis. Como todos os enseñamos, corrigió Sara, incluyendo a todos los presentes. Cada uno de nosotros tuvo que aprender a ver con nuevos ojos. White Hawk, ahora un líder respetado en ambas comunidades, habló en el lenguaje formal apache. Los ancianos dicen que la sabiduría es como el agua en el desierto. Encuentra su propio camino, pero debe ser guiada con cuidado. Thomas miró a las familias reunidas en las sombras crecientes del cañón. Los hijos de Cooper jugando con los de White Hawk, María enseñando al joven Thomas Matthews las oraciones tradicionales apaches mientras llevaba la cruz de su madre. Ellos eran el futuro que él y el verdadero Thomas Blackwood habían vislumbrado en aquel momento desesperado de muerte y promesa. He llevado 2 nombres, les dijo. He recorrido 2 caminos que se han convertido en uno. Pero vosotros, niños, habéis nacido en un mundo en el que esos caminos ya se cruzan. Vuestro reto será evitar que vuelvan a separarse. Se arrodilló junto a las lápidas y sacó los objetos que había traído para este momento. La pipa de la paz rota, ahora cuidadosamente, reparada con bandas de plata. El espejo de latón que le había ayudado a mantener su engaño hasta que la verdad se convirtió en fuerza. La bolsa de medicinas que había traído la curación de ambos mundos. Esto pertenecía a tu viaje, dijo Martha Blackwood en voz baja. Ella había insistido en hacer el difícil viaje hasta este lugar para ver dónde el último acto de su hijo había dado lugar a algo sin precedentes. Quizás sea hora de pasarlos. Thomas asintió, manipulando cada objeto con reverencia. La pipa de la paz reparada fue para el joven Thomas Matthews, símbolo de cómo las cosas rotas pueden hacerse más fuertes. El espejo se lo dio a María, que ya daba muestras de convertirse en una constructora de puentes como su padre. La bolsa de medicinas fue entregada a la hija mayor de White Hawk, que estaba estudiando ambas tradiciones médicas bajo la tutela de Sara. Pero esto, dijo tocando la insignia de la caballería que llevaba en el cuello, se quedará conmigo hasta que me reúna con el verdadero Thomas Blackwood en el otro mundo.
Es un recordatorio de que, a veces, los actos de mayor valentía no se producen en la batalla, sino en los momentos en los que se elige la paz en lugar del odio. Sara deslizó su mano entre las de él. Diles lo que dijo el coronel de Washington. Thomas sonrió. Dijo que lo que hemos construido aquí podría ser un modelo para otros territorios. Que a veces las mejores tradiciones son las nuevas que creamos juntos. El sol tocaba el horizonte, incendiando las paredes del cañón con colores. Habían pasado 20 años desde que había sostenido a un soldado moribundo en ese mismo lugar. Ahora estaba rodeado por la prueba viviente de que la muerte no tenía la última palabra. Vuestra generación, les dijo a los niños que lo observaban, no tendrá que elegir entre mundos como yo lo hice. Vuestro reto es demostrar que esos mundos son más fuertes juntos que separados. Las dos lápidas funerarias se erigían como testigos silenciosos de sus palabras, sus sombras ahora fundidas en una sola por la luz del sol poniente. Al unirse, no solo marcaban una muerte que había ocurrido allí, sino un renacimiento que continuaba en cada una de las personas presentes. La historia escrita yacía abierta sobre la mesa de la biblioteca de la recién creada Academia Territorial, con sus páginas que contenían documentos cuidadosamente conservados de ambas culturas. Por un lado, los registros oficiales del ejército detallaban la transformación del territorio de Arizona. En el otro, las pieles tradicionales apache para contar los inviernos registraban los mismos acontecimientos en pictogramas antiguos. Juntos, contaban una historia que se había convertido en leyenda en dos mundos. La profesora María Blackwood, hija de su padre tanto en apariencia como en propósito, siguió con el dedo una entrada en particular. Y así leyó a su clase mixta de cadetes y jóvenes de la tribu. En el verano de 1875, un solo acto de confianza entre enemigos se convirtió en la semilla del cambio. Los alumnos, hijos y nietos de quienes habían vivido la historia, se inclinaron hacia adelante, aunque la mayoría se sabían las palabras de memoria. Se había convertido en su mito fundacional, su explicación de por qué su comunidad era diferente a cualquier otra del oeste. El hombre que se convertiría en Thomas Blackwood sostuvo en sus brazos a un soldado moribundo. Continuó María, alternando con fluidez entre el inglés y el apache mientras hablaba. Pero lo que pasó entre ellos fue más que un nombre, fue una visión de las posibilidades que darían forma a nuestro mundo. Se volvió hacia las fotografías modernas que mostraban el próspero asentamiento que había crecido a partir de aquel primer puesto comercial. Las imágenes mostraban a oficiales de caballería estudiando las técnicas de rastreo de los apaches, curanderos tribales trabajando junto a médicos del ejército y niños de ambos pueblos aprendiendo sus idiomas y costumbres. Mi padre llevaba dos nombres, dos tradiciones, dijo tocando la pluma de águila tejida en las trenzas de su profesora. Nos enseñó que la sabiduría no pertenece a un solo pueblo, sino que se fortalece cuando se comparte. El joven Thomas Matthews III, ahora teniente recién salido de West Point, se levantó para añadir su punto de vista. La primera promoción de la academia incluía el mismo número de alumnos de ambas culturas. Todos los oficiales que salen de aquí hablan ambos idiomas, conocen ambas tradiciones curativas y respetan ambas formas de ver el mundo. La prueba estaba a su alrededor. Las paredes de la academia estaban decoradas con banderines de la caballería y escudos apaches. Su clínica médica combinaba las hierbas tradicionales con la cirugía moderna. Su unidad de caballería se había convertido en una reconocida fuerza de mantenimiento de la paz, cuyas técnicas eran estudiadas por observadores militares de todo el país. Pero lo más importante de la historia no está en estos libros, dijo María, cerrando el volumen con cuidado. Está en cómo vivimos ahora.
en cómo hemos aprendido a vernos a través de los ojos del otro. Llevó a sus alumnos al exterior, donde el sol de la tarde iluminaba una escena que habría parecido imposible 40 años antes. Oficiales de caballería apache hacían ejercicios junto a exploradores blancos que habían aprendido las costumbres tribales. En los jardines medicinales, estudiantes de ambos pueblos aprendían las propiedades curativas de plantas que en otro tiempo habían sido secretos sagrados. Cerca del patio de armas, los ancianos de la tribu y los oficiales del ejército se sentaban juntos a la sombra, planeando la próxima expansión de su singular comunidad. «Tu abuelo», le dijo uno de los estudiantes apaches a María, «nació como Running River antes de convertirse en Thomas Blackwood, ¿verdad? Aprendimos su nombre apache en nuestras clases de historia». «Sí», sonrió María, «y ambos nombres fueron honrados por ambos pueblos. Porque él nos enseñó que la identidad no consiste en elegir una verdad por encima de otra, sino en encontrar el valor para aceptar todas las verdades que conducen al entendimiento». Se acercó una amazona al trote, Sarah Blackwood, ahora jefa médica de la academia, con el cabello plateado, pero la postura aún erguida y orgullosa. «Ya están listos en el lugar de la ceremonia», le gritó a su hija. Era la hora de la conmemoración anual, cuando ambos pueblos se reunían para honrar a quienes habían construido esta paz. Pronunciarían los nombres de los que se habían ido. Thomas Blackwood, tanto el original como el que había llevado adelante su sueño. Old Bear, que fue el primero en bendecir el cambio de nombres. Cooper y White Hawk, que habían demostrado que la amistad podía superar los prejuicios, y tantos otros, pero lo más importante era celebrar lo que había perdurado. Las familias mixtas que habían surgido de aquellos primeros contactos tímidos. Las tradiciones curativas que se habían fusionado y fortalecido. La paz que se había convertido no solo en un tratado, sino en una forma de vida. María reunió a sus alumnos y los condujo hacia el lugar de la ceremonia. Por encima de ellos, un águila volaba en círculos contra el cielo del desierto, igual que había hecho aquel día en que un soldado moribundo y un joven guerrero cambiaron la historia con una visión compartida de lo que podía ser. «Ahora todos somos constructores de puentes», dijo a sus alumnos, haciéndose eco de las palabras de su padre. «Cada vez que elegimos la comprensión en lugar del miedo, cada vez que vemos el mundo a través de los ojos de otra persona, honramos a aquellos que nos mostraron que era posible». La leyenda se había convertido en una verdad viva, escrita no solo en libros y en pieles de invierno, sino en la vida cotidiana de todos los que llamaban a este lugar su hogar. Dos pueblos se habían convertido en una sola comunidad, demostrando que las mayores victorias no se ganan en los campos de batalla, sino en la capacidad del corazón humano para crecer más allá de las fronteras del prejuicio y encontrar la sabiduría en lugares inesperados.